Gracias, Marina. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo vienen con reservas? ¿Estuvieron avanzando? Hoy vamos a cerrar con este tema de reservas, viendo algunas cositas que quedaron colgadas y bueno, ya después seguirán avanzando con el resto de los temas del segundo parcial. Antes que nada, a ver si esto me deja. ¿Alguien se ofrece para ser moderador? Porque recién ya me apareció una notificación de sala de espera y por las dudas para admitir. Yo si querés, Marina. Decime tu nombre, apellido, porfa, que no me figura. Prieto Augusto. Prieto Augusto. Es solo por si alguien queda en sala de espera para no tener que salir. Dale, no hay problema. Acá. Prieto Augusto. Convertir en moderador. A ver qué pasa. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a compartir. Avísenme si ven ahí la pantalla, por favor. Sí, se ve. Bueno, genial, gracias. Bueno, la idea entonces es continuar un poco con reservas matemáticas, viendo algunos desarrollos de planes que no llegaron a desarrollar en las clases anteriores y ver un tema dentro de reservas matemáticas que es valores garantizados. ¿Sí? O sea, con eso estamos cerrando esta unidad, digamos, de reservas matemáticas. Para hacer un repaso, el concepto de reserva era que representan un pasivo para las empresas, se hizo un pasivo técnico que pertenecen al asegurado y que, o sea, la compañía justamente tiene que reservar y tiene que invertir conforme con las leyes, ¿sí?, referidas a seguros y distintas resoluciones de la superintendencia. Hoy después vamos a mencionar cuál es la ley y algunos artículos, más que nada en relación a lo que es los valores garantizados, pero sí, siempre recuerden que la mayoría de los temas que vemos están enmarcados dentro de la normativa vigente, ¿sí?, de lo que es la ley de seguros y distintas resoluciones o modificaciones que saca la super. Eso en cuanto, digamos, como repaso en cuanto al concepto de la reserva. ¿Quién me dice cómo se determinaba, digamos, cómo arrancábamos con el desarrollo de una reserva matemática? ¿Se acuerdan? Teníamos que seguir ciertos pasos. Planteábamos una identidad entre primas y el seguro y lo Perfecto. descomponíamos lo previo a T y lo posterior a T y después lo capitalizábamos. Excelente, ¿sí? O sea, partimos de una equivalencia inicial, que es el valor actual de la cobertura, igual al valor actual de las primas, ¿sí? O sea, serían los compromisos de la aseguradora igualados a los compromisos del asegurador, ¿sí? Del asegurado, perdón, aseguradora y asegurado. Lo, digamos, definimos un momento T, como dijeron recién, desdoblamos
hay cosas que van a estar antes del momento T, cosas que van a estar después del momento T, y capitalizamos, ¿sí? Evaluamos todo hasta el momento T. Excelente. Entonces, esos va a ser siempre los pasos a seguir para determinar una reserva, desarrollándola de esta manera, después, ¿no? Redistribuyendo las expresiones, nos va a quedar la reserva calculada por el método retrospectivo de un lado, igualada a la reserva calculada por el método prospectivo. ¿Sí? Bien. Si van teniendo comentarios, dudas, me entre las primas que faltan pagar por el asegurado, retrospectivo es al revés, o sea, bueno, lo anterior no prospectivo, como son cosas esa diferencia entre las primas que ya pagó el asegurado y el riesgo o la cobertura que ya fue prestada. ¿Sí? Bueno, entonces, acá es lo que les decía, que vamos a desarrollar dos coberturas. Ya estuvieron desarrollando coberturas en clase, ¿sí? Entiendo que no desarrollaron nada increasing, ¿no? Si no, díganme. No, no. No. Perfecto. Marina, una Bueno, pregunta. entonces, sí, Perdón. obvio. ¿Este PowerPoint está subido o aún no? Este PowerPoint, así tal cual, no está subido. Supongo que algo de reservas ahí subido, pero si quieren, por las dudas, vayan sacando, si quieren vuelvo atrás y me van frenando y saquen captura, ¿sí? Ahí, yo, digamos, las presentaciones las hago basadas en las que ya tienen subidas, pero bueno, por ahí junto algunas o agrego algo para que me sea más cómoda la clase. Bueno, dale, voy sacando. Vayan sacando, bueno, esta no tiene mucho sentido. Esperen que anda medio lento. Esto es lo que dijimos al principio, sí, es como un repaso, esto ya lo estuvieron trabajando en las clases anteriores. Puedes pasar, ¿eh? Vale, los 4 pasos, que nada, se pueden resumir, como dijo recién ahí un compañero, en un solo paso, digamos que agrupe todo, ¿no? Pero básicamente esas son las 4 cosas que tenemos que hacer. Los 2 métodos que obtenemos. Después, obviamente, no es necesario desarrollar siempre desde cero. Si solamente me piden calcular tal reserva, bueno, voy directo a un método o a otro. Si me piden que la desarrolle, sí, tengo que hacer esos pasos. Y bueno, ahí arrancábamos con el increasing. ¿Sí? Entonces, esta cobertura, en este caso vamos a hacer un increasing de muerte, pero bueno, va a ser similar, digamos, al desarrollo de uno de vida, obviamente con las diferencias naturales de que la cobertura va a ser distinta, pero el sentido de que sea increasing va a ser el mismo. Esta cobertura, ¿qué me decía? Me decía que si el asegurado fallecía, los derechohabientes iban a recibir un capital, pero que iba a ser creciente, ¿sí? Creciente a una razón igual al capital inicial. O sea, si el capital inicial era 1 peso y el asegurado fallecía el primer año, bueno, los derechohabientes iban a cobrar este peso al final del primer año. Si sobrevivía el primer año, pero fallecía en el segundo, los derechohabientes iban a cobrar 2 pesos, porque crecía, ¿sí? A razón del capital inicial, entonces si el capital inicial era 1, ahora iba a tener 2. Y así sucesivamente. El siguiente año, si fallece, cobrarían 3. En el momento T, si falleció en ese año entre T-1 y T, los derechohabientes cobrarían T pesos. Si fallece entre N-1 y N, los derechohabientes cobrarían N pesos.
A cambio de esa cobertura, el asegurado tiene que pagar, en este caso estamos suponiendo, N primas anuales, ¿sí? Como siempre suponemos que las paga mientras viva y de manera adelantada, y queremos calcular la reserva en este momento T, acá donde tengo la crucecita, ¿sí? Entonces, el primer paso era igualar, dijimos, el valor actual de las primas con el valor actual de la cobertura, que es lo que decíamos, ¿no? Los compromisos del asegurado igualados a los compromisos de la compañía. Bien. Y la nomenclatura que vamos a usar es esta, ¿no? B para decir que estamos calculando la reserva, X, la edad de contratación de la cobertura, T, la cantidad de primas pagas, y este 1, que es que lo voy a calcular un periodo después del pago de ese número de prima. O sea, si la primer prima está en el momento 0, la prima número T está en el momento T menos 1, y yo voy a estar calculando la reserva en el momento T, un año después, o un periodo después, de la prima número T. ¿Sí? Bueno, entonces ahora seguimos esos pasos. Equivalencia inicial, valor actual de las primas, va a pagar N primas anuales mientras esté con vida, igual al valor actual de la cobertura, que la podíamos resumir con esta anotación, ¿sí? A increasing X0N. Acá, bueno, está desarrollado, ahora vamos a ver por qué llegamos a esto. La idea es que tengo que desdoblar, entonces, en un momento T genérico, entonces esta AX0N la puedo desdoblar de esta manera, como una suma de una X0T más una XT N menos T. Acá están hechos, digamos, dos pasos juntos, está desdoblado y capitalizado. Y la A increasing la voy a desdoblar de esta manera. Esto está relacionado con la clase que, si no me equivoco, la di yo, de seguros variables, o sea, cuando vimos los seguros increasing, no sé si se acuerdan, pero vimos que la recurrencia no se daba igual que en las otras coberturas, ¿no? O sea, cuando yo quería desdoblar la cobertura en dos coberturas más chicas, no ocurría lo mismo que en un seguro de muerte común. O sea, si yo quería desdoblar, acá yo me dejé a propósito, creo, una diapositiva en blanco. A ver si me deja escribir. Ahí está. Si yo quería desdoblar una AX0N común en el momento T, ¿cómo la desdoblaba? AX0T Sí, más AXT en el menos T. perfecto. Entonces, de esta manera, que bueno, es lo mismo que hice con la de vida, ¿no? Para las primas, pasa exactamente lo mismo. O sea, de esta manera yo puedo desdoblar estas coberturas. Es decir, bueno, la primera cobertura hasta el momento T, y después una cobertura que sea diferida en esos T periodos y que le resten los N menos T periodos que faltan. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero desdoblar una cobertura variable, en este caso una increasing, no puedo hacer lo mismo, o sea, no es igual a decir esto. ¿Sí? O sea, presten atención a que acá dice que no es igual, ¿no? Entonces, ¿por qué no es igual? Porque siempre se pueden ayudar escribiéndolo en un eje, ¿no? O sea, si yo acá tengo la edad de X más 1, por acá tengo X más T, X más T más 1, ¿no? O sea, si tengo acá el eje, mi cobertura original, la increasing X0N, es la que escribimos antes, que acá pagaba un peso, en 2 pagaba 2,
en T pagaba T, en T más 1, T más 1, y en N, N. Esa era mi cobertura original. Ahora, si yo digo que la escribo hasta T, si yo escribo A increasing X0T, sería 1, 2, T. Hasta ahí vamos bien. El problema está con la segunda parte. Porque si yo escribo una A increasing X, T, N menos T, ¿dónde tiene el primer pago y cuánto vale? En T más 1 vale 1. En T más 1 y vale 1. Perfecto. Después, en T más 2, tendría un 2. ¿Y en N qué tendría? N menos T. N menos T. Entonces, si yo sumo esta hasta T, que marqué con rojo, con esta hasta, digamos, diferida T años, y con N menos T pagos, o sí, digamos, bueno, no son N menos T pagos, ¿no? Pero N menos T años de cobertura, no me da lo mismo que la cobertura original, ¿sí? Porque si yo sumo estas dos, me da 1, 2, hasta T, y después empieza de nuevo, 1, 2, hasta N menos T, ¿entiendes? Yo necesito que acá, después de la T, aparezca un T más 1. Entonces a todo esto le tengo que sumar T, porque a este 1 que me quedó acá, yo le tengo que sumar una T, para que me quede T más 1. A este 2 le tengo que sumar una T, y a este N menos T le tengo que sumar una T. O sea, tengo que agregar una cobertura más que sume todo el tiempo una T a partir del año T más 1. O sea que tendría que sumarle. ¿Qué sería esto último? Sería T por A, X, T, N menos T. Perfecto. ¿Sí? O sea, sería una cobertura más de muerte, pero constante, digamos, ¿sí? Con un capital constante que valga T. ¿Sí? Entonces, en definitiva, digamos, cuando yo desdoblo esta A increasing X0N, tengo que sumar tres cosas. O sea, tengo que sumar una A increasing hasta T, tengo que sumar una A increasing diferida, pero además tengo que sumar una A constante por un capital de T. Y ahí no es cero, es diferida. ¿Me siguen con esto? Esto igual se les digo, en realidad un poco ya lo estuvimos viendo, pero para la reserva necesitamos recapitular. ¿Alguien no me sigue con esto? Claro, se entendió. Bueno, genial. Bueno, entonces vuelvo hacia atrás y ahí aparece entonces, digamos, esa es la explicación de por qué aparece este tercer término acá, ¿sí? Sumando cuando desdoblo. Aparte de desdoblar, dijimos que acá hicimos dos pasos juntos, ¿sí? Porque ya estamos capitalizando actuarialmente hasta el momento T. Y lo otro que teníamos que hacer entonces ahora era agrupar de un lado de la igualdad lo que sucede antes de T y del otro lado de la igualdad lo que sucede después de T. Entonces, me tengo que fijar y decir, bueno, AX0T ocurre antes de T. Ahora, esta segunda, AXT N menos T, ocurre después. Entonces, la parte de A increasing X0T ocurre antes, todo lo otro ocurre después. Entonces ahí separo lo que ocurre antes y lo que ocurre después. De un lado, en este caso, del lado izquierdo, agrupamos lo que ocurre antes de T, o sea, entre 0 y T, que tengo las primeras T' que paga el asegurado, menos la cobertura,
¿sí? Que era esta increasing, hasta el momento T, para los primeros T años. Capitalizado actuarialmente con esta E a la menos 1 XT. Y del otro lado de la igualdad, ¿sí? Me queda todo lo que ocurre después, que sería, ordenado ya de esta manera, sería la cobertura que falta, bueno, esto era lo anterior, la cobertura que falta, ¿sí? La increasing. Fíjense que acá, ¿qué pasó? Acá hice otra cosa. Cuando multiplico, ¿sí? Cuando yo multiplico por esta E a la menos 1 a la primera, digamos, a esta A increasing, que estaba diferida de años, la estoy capitalizando hasta el momento T, entonces ya la puedo escribir de esta otra manera, puedo decir A increasing X más T, o sea, ya está evaluada la edad T, como la evalúo en T ya no tiene diferimiento, ya se transforma en inmediata, y le quedan N menos T años de cobertura. ¿Sí? Lo mismo con esta otra A, que también queda evaluada ya en X más T y me termina quedando de esta manera inmediata y por N menos T años. Eso en cuanto a la cobertura que falta, y en cuanto a las primas, también esta A, que antes era diferida T años, cuando la capitalizo la puedo escribir de esta manera, evaluada ya en X más T, inmediata y por N menos T años. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó ahí? O sea, del lado izquierdo me queda ya la reserva planteada por el método retrospectivo, lo que quedó con amarillo, y del lado derecho de la igualdad me queda la reserva planteada por el método prospectivo. Que bueno, nada, acá está pasado en limpio, pero es lo mismo. En esto yo soy bastante insistente, o sea, siempre tienen que chequear que en la retrospectiva efectivamente me va a quedar una capitalización, porque acuérdense de la definición que dimos al principio, ¿sí? El método retrospectivo era la diferencia entre el valor actuarial de las primas que pagó el asegurado y el valor actuarial de la cobertura que corrió, o de la cobertura que ya prestó la compañía. Entonces, como es perdón, dije cualquier cosa. Voy de nuevo. Retrospectivo es la diferencia entre las primas que abonó el asegurado capitalizadas actuarialmente y la cobertura que prestó la compañía capitalizada actuarialmente. ¿Sí? Borren lo que dije antes. Entonces, si son capitalizadas porque estoy con el método retrospectivo, tiene sentido que aparezca esta E a la menos 1. O sea, siempre en un método retrospectivo me va a aparecer E a la menos 1. Ahora, en un método prospectivo no tiene que aparecer E a la menos 1. ¿Sí? En un método prospectivo, acá sí es el valor actuarial de la cobertura que falta prestar, menos el valor actuarial de las primas que faltan ser abonadas por el asegurado. Entonces, como es valor actual, acá no tiene que haber una E a la menos 1. ¿Sí? Acá directamente tiene que haber coberturas que ya están valuadas desde la edad X más T. O sea, es importante esto porque en el desarrollo a veces la cobertura por ahí es un poco compleja y si están planteando una reserva prospectiva, digamos, traten de desarrollarla lo más posible de manera que no quede una E a la menos 1. ¿Sí? No es, digamos, si bien matemáticamente da lo mismo, pero no es lo mismo que dejen una A increasing como habíamos puesto, xt n menos t, por E a la menos 1, ¿sí? O sea, no es lo mismo dejarlo así que escribirlo ya evaluado en x más t. O sea, si estoy haciendo el método prospectivo, tengo que llegar a esta expresión que ya esté evaluado desde la edad, porque tengo que mirar como, a partir de ahora, ¿qué cobertura queda? Y me tiene que quedar una cobertura valuada a la edad donde estoy haciendo la reserva. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí, clarísimo. Entonces, si es retro, van a estar, digamos, las edades van a ser X y va a aparecer la E a la menos 1,
Y si es prospectivo, en las edades ya tiene que decir X más T, o lo que valga T, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, entonces ese sería el desarrollo para un seguro de muerte increasing. Hagan, ¿sí? Practiquen el de vida, pero ya les digo, digamos, con la salvedad de que obviamente la cobertura es distinta porque es de vida, pero la característica de ser variable de manera increasing las va a hacer semejantes y les va a quedar una expresión bastante similar, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaron a copiar, a sacar captura. ¿Quieren que retroceda? Me dicen. Bien. Bueno, otra cobertura que es interesante que analicemos es la decreasing. O sea, con todas las variables vamos a tener, digamos, esta dificultad, por llamarlo de alguna manera, o sea, esta cosa distinta que tengo que prestar atención, porque al ser variable, el desdoblamiento no me va a quedar tan simple como en los seguros que tenían capitales constantes. En este caso lo vamos a hacer con uno de vida, como para hacer uno y uno, pero lo mismo que les dije antes, o sea, hagan el desarrollo para el contrario, o sea, en este caso hagan ustedes el desarrollo para muerte, pero van a ver que va a quedar un poco parecido. En este caso, si es decreasing y es de vida, ¿qué ofrece la cobertura? Bueno, que mientras el asegurado esté con vida, la compañía le va a pagar a este un capital que va a ir decreciendo a razón equivalente al capital final, al último capital. Entonces va a arrancar, digamos, si dura N años, va a arrancar con un capital multiplicado por N, o sea, en este caso que es el capital unitario, va a arrancar con N pesos, ¿sí? Esto lo va a cobrar sí o sí el asegurado, porque es la edad de contratación, en este caso la cobertura es inmediata. Y después, a medida que sobreviva, va a seguir cobrando los otros. O sea, si sobrevive al primer año, va a cobrar N-1 peso, si sobrevive al segundo, va a cobrar N-2, si sobrevive hasta T, va a cobrar N-T, y si sobrevive hasta N-1, va a cobrar el último peso. Como es adelantada, ese sería el último pago. Y al mismo tiempo va a ir pagando la prima pura anual también durante los N años. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer el mismo procedimiento. Siempre el mismo procedimiento, siempre igualar el valor actual de los compromisos del asegurado con el valor actual de los compromisos de la aseguradora. En este caso, los compromisos del asegurado son, digamos, la expresión es la misma, PXN por AX0N, las primas actualizadas, y el valor actual de la cobertura es esta expresión A decreasing X0N. Ya saben lo que significa, la sumatoria, digamos, la expresión, ya la conocen. Y acá de nuevo tenemos que hacer el mismo razonamiento. O sea, no, de nuevo, o sea, no va a coincidir con lo que pasaba con los constantes, ¿no? O sea, hago el mismo desarrollo. La A constante la podríamos desdoblar de esta manera, como ya vimos. Pero, cuando es decreasing, no alcanza con hacer simplemente A decreasing X0T más A decreasing XT N-T. ¿Sí? No es igual. ¿Por qué? Vamos de nuevo con el eje.
t menos 1, t, bueno, bueno, tenemos el eje. La cobertura original a decreasing x0n pagaba n acá, vamos a hacerlo más chiquito, pagaba n acá, n menos 1, n menos 2, ¿sí? Hasta 1. Acá era, fíjense, ¿no? N menos t más 1, n menos t, hasta 1. La primer cobertura a decreasing x0t, ¿dónde arranca y cuánto paga? Arranca en 0 paga t. ¿Arranca? ¿Cómo? Perdón. Arranca en 0 y paga t. Sí, perfecto, ¿sí? Arranca en 0 y paga t. T menos 1, t menos 2, 1. O sea, arranca en el mismo lugar, pero esta arranca diferente, porque como dura t años, o sea, el capital inicial es t. Y la otra, a decreasing x n menos t, arranca en t y ¿cuánto paga? N menos T. N menos t. N menos t, después, bueno, n menos t menos 1, así, y el último va a ser 1. Bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, acá, de nuevo, o sea, si yo sumo esta verde con esta violeta, claramente no me va a quedar igual que la original. ¿Qué me está faltando acá? Agregar. Esta última parte es igual. Iría. ¿Qué cosa? N menos t de 0 a t. N menos t, perfecto. O sea, acá tiene que agregar n menos t, cosa que cuando le sumo t me queda n. Si acá agrego de nuevo n menos t y le sumo t menos 1, me queda n menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Hasta, digamos, t menos 1 en realidad, ese sería el último pago, n menos, ¿no? Cuando le resto, le sumo este 1, me queda n menos t más. ¿Y esto qué sería? Sería una A común, x0t, multiplicada por n menos t. Entonces acá, digamos, lo que tuve que agregar es al comienzo, en la increasing, lo que tenía que agregar era al final. Bueno, entonces vuelvo hacia atrás y ahora, sí, tiene sentido esto que aparece acá, ¿no? Este desdoblamiento de la A común que usamos para las primas, ese es simple, ya lo vimos. Y el de la decreasing, entonces, ¿qué me queda? Decreasing de 0 a t, decreasing diferida a t, y esta otra que tengo que agregar de 0 a t con este capital constante n menos t. ¿Sí?
Y ahora hago lo mismo, digo, bueno, todo lo que sea de 0 a t lo dejo de un lado. Uy, no sé lo que quise hacer. Ahí, 0 a t, 0 a t, 0 a t, o sea, todo esto me va a quedar del lado izquierdo, y lo que sea de t a n me va a quedar del lado derecho. A su vez, aparte de desdoblar, tenemos que capitalizar para evaluar todo en el momento t. Entonces, nos quedan las dos expresiones. Nos queda la expresión de la reserva por el método retrospectivo, que son las primeras t' capitalizadas, menos el riesgo corrido también capitalizado, igual a la reserva por el método prospectivo, que es el valor actual de la cobertura que queda, o de los riesgos que faltan correr, menos el valor actual, ¿sí?, de las primas que quedan. ¿Se entiende esto? Entonces, básicamente, digamos, el método es siempre el mismo, pero es para que tengan cuidado con esos detalles que hay que tener en cuenta cuando son variables. O sea, tengo que prestar atención a esta parte que tengo que agregar. Y ahora, de nuevo, les menciono lo mismo. Entonces, si se fijan, siempre cuando la reserva está planteada por el método retrospectivo, ¿sí?, en las coberturas está bien que me quede la edad X y está bien que aparezca el factor de capitalización, ¿sí?, porque es lo que pasó capitalizado. Y en cambio, en el prospectivo, no tiene sentido que haya un factor de capitalización porque estoy actualizando, entonces ya estoy evaluando directamente en X más T. ¿Sí? Sí, obvio. O sea, como la anterior, que era increasing de muerte, pero agregándole eso, digamos, que en vez de ser... En realidad, bueno, ahí habría como que aclarar, ¿no?, que el crecimiento igual es anual, ¿no? Porque, bueno, si, digamos, como que tenemos que separar eso, o sea, una cosa es el pago y otra cosa sería el crecimiento, pero ahí directamente plantearías, o sea, si haces DUF, ¿qué te cambiaría? O sea, vos en el planteo de esa increasing que estás escribiendo, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿qué significa esta increasing? Claro, sí, porque vos acá adentro estás escribiendo, ¿no?, todo lo que habíamos visto, que es T más 1 por QXT1 por B a la T más 1, o sea, acá te debería decir T más 1 medio, entonces, para que te quede igual, dejas el T más 1 y le multiplicás por 1 más I a la 1 medio, o por I sobre delta, ¿sí? O sea, el desarrollo sería el mismo, nada más que te queda ese 1 medio. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, eso de seguro de cuotas, ¿vieron el desarrollo en clase? Sí, con Alejandra, Perfecto. si no me No equivoco. sabía si ese lo habían visto o no, entonces lo salteamos. Acuérdense, bueno, yo recién desarrollé tanto el increase como el decreasing inmediato, pero si hay crecimiento, o si, por ejemplo, en este, me acuerdo porque vi ahora el de cuotas, que tenía digamos, un periodo H de pago primas
y un periodo N de cobertura, bueno, acuérdense que la reserva la tengo que calcular bajo todos los supuestos, ¿no? O sea, si hay un momento H intermedio que significa diferimiento o que pasa algo con las primas, bueno, tengo que calcular para un momento anterior a esa H y para un momento posterior a esa H, ¿no? O sea, siempre con todos los escenarios. Bueno, entonces eso con los desarrollos, ahí ya tendrían completo. Si no desarrollaron los otros variables, igual con el increasing, digamos, ya pueden desarrollar todo lo que sea variable. Traten de pensar qué pasa con un variable en progresión geométrica, con un variable en progresión aritmética, si es que no lo vieron ya en alguna otra clase. Pero, digamos, la lógica se va a mantener, digamos, con lo que vimos recién. Hasta acá entonces, ¿alguien tiene alguna duda de alguna cobertura, de algo, de reservas? ¿O seguimos con garantizados? Yo tengo una pregunta, pero es como media boluda, o quizás. Cuando nosotros, por ejemplo, el otro día vimos lo de reservas cuando tenés primas, por ejemplo, que son fraccionarias. Sí, Cuando vos, querés querés demostrar por recurrencia que una reserva es igual a otra. Entonces usás la reserva que tenés anterior, le sumás las primas que hayan pasado y le restás los riesgos que hayan corrido. Cuando le sumás la sí. parte de las primas que son fraccionarias, ponele que tengo que sumarle 2 primas. Mi duda es, yo por ejemplo, no sé, ponele que estoy parada en 1 y lo quiero, y las primas son que se pagan trimestralmente, entonces tenés que agregarle la que se paga en 0 y la que se pagaría en 1/4. La primera Sí. prima va sin capitalización. Ahora la segunda, la que está en, digamos, X más 1 más 1/4, esa la tendría que capitalizar actuarialmente y llevarla, por ejemplo, todo, o sea, ponerla en el momento 1 para después todo junto llevarlo hasta el momento que necesite. Claro, exactamente. O sea, ahí lo escribo igual para no marearme, pero. O sea, ponele, vos tenés acá, me dijiste, ponele trimestral. O sea, tengo 1/4, 2/4, ¿no? O sea, tengo acá Sí. prima, prima. Bueno, suponete que esto ya era, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle. Bueno, sí tenían que borrar. Vamos a poner que este ya es el 1, ¿no? Y ya venía 1 más 1/4, 1 más 4. Entonces, o sea, vos ahí tenés, por ejemplo, ¿qué me habías dicho en el ejemplo? Estábamos calculando. Creo que te dije como que ponele que la tenemos que calcular la reserva en 1 más 1/2. Bien. Entonces, yo quiero calcular la reserva en 1 más 1/2, o sea que pagó 6 primas, ¿sí? ¿No? Si pagó 1 año y medio, pagó 6 primas. Sí. Acá la anotación, algunos ponen 1, otros ponen 1/4, o sea, depende qué quieras decir, ¿sí? O sea, si pones un 1, estás diciendo un periodo, si pongo 1/4, estoy diciendo 1/4 de año, ¿sí? Eso es cuestión de Sí, sí, notación, o perfecto. sea, si quieren lo aclaran. Entonces ahí digo que entonces tomo la reserva con 4 primas, bueno, acá voy a mantener el 1/4, como para tener, yo en realidad uso el 1, pero no sé, ¿así lo vieron en clase con 1/4? En O realidad, sea, como con no 1 sobre K. dejó como creamos nosotros, lo dejó como libre, ya lo Bien, anotó como bueno, una T. ok, perfecto. Como quieran ustedes ahí entonces, si quieren por las dudas lo aclaran, igual se entiende. Entonces, tengo la reserva anterior, digamos, siempre ahí tomen un año entero, entonces digo, bueno, la reserva al momento 1, que sería con 4 primas y un trimestre después, y le sumo la prima, que acá entonces en realidad tendría que poner una PXN4 dividido 4, ¿sí? Sí.
esa estaría en 1, o sea que esa no la capitalizás. Claro, esa estaría en 1, esa sería esta. Y después le sumo la otra. Entonces acá, para que quede en 1 primero, todo esto quede en el mismo momento, voy a poner N4. Y acá puedes poner una X más 1, un cuarto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, es que mi duda iba ahí. O sea, digamos, yo esa prima la capitalizo y yo digo por vivir desde 1 hasta un cuarto. Es esa la idea, no es que. Porque digo, como esa prima, después me confundí porque cuando haces, por ejemplo, por el método que es más aproximado, que decís cuánto de la prima te falta consumir y vos se supone que la que pagás en 1 más un cuarto es la que consumís hasta un medio. Entonces después me vino la duda de si esa EX1 tendría que ser la EX más 1 un cuarto, punto y coma un cuarto, o la EX más 1, pero bueno, ya ahí me la solucionaste, así que perfecto. Claro, es que ojo porque igual ahí, o sea, yo acá, digamos, bueno, no sé si ven el cursor cuando yo señalo, pero acá, o sea, con esta yo la estoy actualizando a la prima, ¿eh? O sea, esta prima está en 1 más un cuarto, entonces yo primero la estoy llevando a 1, ¿sí? O sea, adentro del corchete yo tengo todo evaluado en 1. Y después lo voy a capitalizar, una vez que tengo todo en 1, lo capitalizo un medio, porque yo quería la reserva con 6 primas pagas, ¿sí? O sea, yo en realidad estoy calculando la reserva acá. ¿Se entiende? No, no, sí, sí, clarísimo. Si yo dije Perfecto. capitalización, me quise referir a actualización antes, No, pero por sí, las, sí, por las dudas, clarísimo. por las dudas. Buenísimo. Gracias. Bien, no, ni nada. Acá lo mismo, o sea, los riesgos, réstenlos valuados en X más 1 o en momento 1. ¿Sí? O sea, dentro del corchete, todo el momento de la reserva anterior, ¿sí? De la reserva que estoy tomando como base, le sumo, le resto todo evaluado en el mismo momento y después capitalizo todo hasta el momento de la reserva que quiero calcular. Bien. ¿Algo más con esto o con eso estaría? Yo por mí no, perfecto, mil gracias. No, de nada. Bueno, borro esto que no tenía nada que ver. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bueno, entonces vuelvo a esta segunda parte de los temas de hoy, que se llama valores garantizados. Acá sí vamos a hacer referencia a la normativa que habla sobre esto, ¿sí? O sea, bueno, la ley de seguros es la que rige, digamos, casi todo lo que estamos viendo en la materia, que es la 17.418, y en este caso los artículos 138, 139 y 140 se refieren a estos valores garantizados, que vamos a ver qué significan y cómo se calculan. Básicamente, o sea, estos valores están relacionados con las reservas, ¿sí? Puede ser, digamos, vamos a estar hablando de 3 cosas diferentes. Vamos a estar hablando de valor de rescate, vamos a estar hablando de seguro saldado y de seguro prorrogado, ¿sí? Bueno, nada, ahí están citados esos 3 artículos textuales de lo que dice la ley, que, por ejemplo, en el 138 me dice que transcurridos 3 años desde celebrado el contrato y hallándose el asegurado al día del pago de las primas, puede en cualquier momento exigir, de acuerdo, digamos, a los planes técnicos aprobados, dos veces. O sea, tiene la opción de elegir un seguro, digamos, convertir el seguro en otro, que puede ser reduciendo la suma asegurada o reduciendo el plazo, o sea, digamos, todo esto en un escenario de que el asegurado opte por dejar de pagar las primas, ya sea porque no puede, porque, digamos, no le interesa. Entonces, si
estamos en algún momento, luego de los 3 años del contrato, el asegurado quiere dejar de pagar las primas, entonces tiene en total 3 opciones. O sea, en el punto A hay 2 opciones. Una es cambiar el seguro, pero reduciendo la suma asegurada, o en vez de reducir la suma asegurada, reducir el plazo. ¿Por qué tiene que reducir algo? Porque no va a pagar el resto de las primas, entonces si paga menos primas, o se le va a reducir el capital o se le va a reducir el plazo. O la otra opción es, bueno, no quiero pagar más primas y tampoco quiero más la cobertura, entonces ahí le tiene que devolver la compañía lo que sería el valor de rescate, ¿sí? Que ahora vamos a ver que es una porción de la reserva matemática, ¿sí? Bueno, después habla más como en cuanto al procedimiento, si elige o no, si, digamos, si manifiesta su voluntad o no, que se toma, etcétera. Eso léanlo, o sea, bueno, yo les recomiendo que tengan un conocimiento de la ley en general, pero bueno, estos artículos son los que más hablan de valores garantizados. Vamos a igual definirlo ahora un poco más claro para que se entienda. Entonces, en definitiva, si la persona, como dijimos, deja de pagar primas, tiene esas 3 opciones que mencionamos. Lo que llamamos seguro saldado es cuando se convierte el seguro en uno de las mismas características, pero con una suma más chica, ¿sí? Con una suma reducida. Y se llama seguro prorrogado cuando mantiene el seguro con las mismas características, pero por un plazo menor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, sí. A ver, un segundito, por favor, ¿eh? Acá estoy de nuevo, disculpen. A ver, ¿estoy compartiendo ahí o se fue? No, se ve, te ve. Ah, se ve. Bueno, no sé qué te ve. Ahí estamos. Bueno, entonces, perdonen, ¿eh? Seguro saldado, sí, cambia, digamos, mantiene las características del seguro, él mantiene el plazo, pero reduce el capital asegurado. Y se llama seguro prorrogado, sí, mantiene las características de la cobertura, mantiene el capital asegurado, pero por un plazo menor, ¿sí? Y rescate es, sí, directamente rescinde el contrato y se le paga ese valor de rescate que ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Se entienden las 3 situaciones? ¿A alguien no le queda claro? No sé si se van a acordar, pero en la guía de ejercicios, digamos, más para la primera parte de la materia, cuando todavía no hablábamos de reservas, pero hablábamos de saldos, hay ejercicios que planteaban, bueno, si en tal momento, digamos, te decía, bueno, calcular el saldo eh, abonadas las primeras 5 primas. Y te decía, bueno, si a partir de ahora deja de pagar prima, averigüe el nuevo capital asegurado si quiere mantener la cobertura, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, eso sería básicamente algo similar a lo que ahora estamos llamando seguro saldado, ¿sí? O sea, decir, bueno, deja de pagar las primas, quiere mantener la cobertura, pero bueno, entonces va a tener que reducir la suma.
a veces los ejercicios te decían, bueno, quiere mantener el capital asegurado, pero entonces calcule el nuevo plazo de la cobertura, ¿no? Bueno, entonces eso sería similar a lo que es esto que estamos llamando seguro prorrogado. Y si quiere directamente recibir la suma, entonces ahí es donde recibe el valor de rescate. Entonces, ¿qué pasa? Si el asegurado en algún momento deja de pagar primas, desiste del pago de primas, para la aseguradora, digamos esto, es perjudicial, ¿sí? O sea, tiene dos perjuicios, bueno, acá quedó 1-1, pero es 1-2. O sea, se perjudica de dos maneras. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, cuando vimos prima de tarifa, había gastos que eran iniciales que se prorrateaban en todas las cuotas, ¿sí? O sea, los gastos iniciales se prorrateaban porque el asegurado pagaba una prima nivelada. Entonces, si el asegurado de repente deja de pagar primas, estos gastos iniciales, las compañías no los recupera, ¿sí? Entonces, ahí tiene un perjuicio. Y otro perjuicio es que de alguna manera desequilibra la cartera. O sea, generalmente los asegurados que se van del seguro es porque son los menos riesgosos o los mejores riesgos, ¿sí? O sea, si contrató un seguro de muerte, probablemente, digamos, los que tienen más chances de irse del seguro, o sea, de desistir del pago de primas, son los más jóvenes, ¿sí? Porque a los de mayor edad les va, digamos, les va a atraer más el seguro y lo van a querer mantener. ¿Se entiende esto? Entonces, por un lado, los gastos que debería haber pagado y deja de pagar porque deja de pagar prima, y por otro lado, esta antiselección, que se llama también, que es este desequilibrio del perfil de la cartera. Entonces, ¿qué pasa? El valor de rescate, o lo que después, o sea, va a traducirse también en el seguro saldado, en el seguro prorrogado, va a ser menor que el valor de la reserva matemática. ¿Sí? O sea, si bien dijimos que la reserva matemática era un pasivo para la compañía y que pertenecía al asegurado, en realidad el asegurado, cuando desiste del pago de primas, no va a recibir la reserva matemática completa, sino que va a tener una quita que se debe, digamos, las justificaciones de estos dos motivos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que el valor de rescate, que lo vamos a llamar, digamos, con los mismos campos de la reserva, pero con una R. Entonces el rescate para la persona que contrató a la ADX y ya pagó T primas, y está calculado igual que la reserva, un periodo después de la prima, va a ser igual a la reserva de ese momento, menos dos cosas, o sea, menos esto, que sería el alfa, el gasto inicial, ¿sí? Gasto de producción, gasto inicial, que estaba dividido por la X0N, por esto que les decía, que estaba prorrateado en las N primas, pero que el asegurado va a dejar de pagar. Entonces, ¿qué debe? ¿Qué le debe a la compañía? Y le debe las partecitas, digamos, esos prorrateos a partir de la edad de X más T. O sea, lo que tendría que haber pagado en X más T, en X más T más 1, en X más T más 2, hasta X más N. ¿Sí? Entonces resto eso que le debe a la compañía. Y le resto esta letra beta que estamos usando acá, que hace referencia a el cálculo que habría que hacer del costo de esta antiselección o desequilibrio de la cartera. ¿Sí? A veces, digamos, este sería el sentido de cómo habría que calcularlo de manera teórica. A veces en la práctica directamente se toma un porcentaje, ¿sí? De acuerdo con la cantidad de primas que pagó, y se aplica directamente ese porcentaje a la reserva. ¿Sí? O sea, eso en la práctica se suele resolver de esa manera. Pero, digamos, la justificación sería esa, que se debe a los gastos que no pagó por haber estado prorrateados y este costo de antiselección. En general, ese porcentaje va de entre el 80, el 90%, el 95% de lo que sería la reserva. ¿Sí?
acá aclara, ¿no?, que tiene límites por normativa, o sea, no puedo decir, bueno, no, por el costo antiselección le voy a devolver el 10% de la reserva, ¿sí? O sea, tiene que tener sentido el porcentaje y está limitado por las normativas que les mencioné antes. Entonces, para calcular el valor de rescate, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber calcular la reserva matemática con todo lo que vimos y lo que vieron en las clases anteriores y calcular digamos, las cuotas de gastos de adquisición que faltan y el costo de antiselección, o directamente resumido en este porcentaje que me indiquen que tengo que aplicar sobre la reserva. Ahora, una vez que calculé el rescate, ahí es donde tengo las tres posibilidades. O sea, una posibilidad es, listo, calculé el rescate me dio tanto dinero. Una opción es que el asegurado no pague más prima, se lleve el valor de rescate y listo. La otra opción es que ese valor de rescate lo aplique a la contratación, entre comillas, de un nuevo seguro, ¿no? O sea, quiere mantener la cobertura lo más parecida posible a la original, ¿no? O sea, bueno, si era una cobertura de muerte, obviamente va a seguir siendo una cobertura de muerte. Si era una cobertura de vida, va a seguir siendo una cobertura de vida. Si era creciente, vamos, hay que ver si alcanza para que siga siendo creciente, ¿sí? O sea, a veces por ahí el ejercicio, sobre todo, ¿no?, plantea que, no sé, tenía varias coberturas, entonces, bueno, puede ser que abandone una y mantenga otra, ¿no? Bueno, van a haber distintas combinaciones, pero la idea es que con ese valor de rescate, en vez de quedarse con el dinero, continúa de alguna manera contratando la cobertura, pero a partir de ese momento con alguna modificación, porque si no va a pagar más prima, no le va a alcanzar para mantener todas las condiciones de la cobertura. Entonces acá es donde viene lo que habíamos mencionado, ¿no? Que una de las opciones era reducir el capital asegurado, ¿sí? Entonces voy a tener la misma cobertura, pero con un capital asegurado menor. ¿Entiendes? Acá está desarrollado en el ejemplo, ¿no? O sea, acá dice en general PX más T1, o sea, como la nueva prima pura única a partir de X más T, que en este caso, si la cobertura era, en este caso de muerte, ¿sí? Sería una AX más T, 0, omega menos X menos T, ¿no? Ese sería un ordinario de vida, ¿no? Que sería un seguro de muerte ilimitado. ¿Me van siguiendo? Están muy callados. Sí, perfecto, todo claro. Bueno, genial. Entonces, esto es lo que se llama seguro saldado, ¿sí? Aplico el valor de rescate a la misma cobertura por el mismo plazo, ya les digo, misma cobertura entre comillas, ¿no? O sea, van a haber condiciones que cambian, en este caso solo el capital. Si es creciente tienen que tener cuidado porque a veces no alcanza para mantener que sea creciente. Entonces, bueno, nada, en este caso cambia el capital asegurado manteniendo lo más posible las condiciones de la cobertura. Y la otra opción que les había mencionado es el seguro prorrogado, que entonces lo que quiere es mantener el capital, pero modificar el plazo. ¿Sí? O sea, esta K sería la misma K original de la cobertura, nada más que antes, en el ejemplo, era ilimitada, y bueno, ahora va a quedar limitada para un determinado tiempo. Entonces, algo que no les dije, pero por ejemplo, acá, yo el valor de rescate ya lo calculé, ¿sí? Esto es un número para mí. Esta sería mi incógnita, este nuevo capital saldado, ¿sí? En el momento T. Y esto lo puedo calcular. Esta AX más T. Este es un ejemplo, ¿no? O sea, puede ir cualquier cosa acá. Esto lo puedo calcular, ¿no? ¿Cómo hago para calcular esta? Obviamente, si suponiendo que conozco X, conozco T, ¿no? Conozco todo eso. Con los valores de conmutación. Y queda Con los M valores más de T. conmutación, bueno, acá me queda un punto y coma, pero es un menos.
Uy, ¿qué hice? Perfecto, M, bueno, ¿me están repitiendo? Ahí está. Era mx más t dividido de x más t sería, ¿no? Entonces, acá nada, listo, ya calculé el rescate porque ya calculé la reserva y porque ya calculé la quita. Tengo el rescate, paso a valores de conmutación la cobertura, tengo el valor S, despejo el capital asegurado. ¿Sí? O sea, el nuevo capital, me queda lo que vale el rescate dividido en la prima pura única para un capital asegurado unitario. Ahora, ¿qué pasa con el prorrogado? O sea, la K ya la tengo, la R ya la tengo, o sea, mi incógnita es H acá. ¿Cómo hago para despejar H? ¿Qué supuesto? Con las M, o sea, te va a quedar una M con la H adentro y una vez que ves en la tabla más o menos qué número es, despejas qué año es, qué año corresponde ese M. Perfecto, ¿sí? O sea, bueno, la R dijimos, la R, digamos, el rescate ya lo conozco, la K ya lo conozco, esta A la puedo pasar a valores de conmutación, sería mx más t menos mx más t más h sobre dx. Entonces, termino de despejar, o sea, mx más t la conozco, dx la conozco, entonces despejo mx más t más h, ¿sí? Me da un número y ahí me fijo a qué h corre, o sea, primero a qué edad, ¿no? O sea, puedo identificar x más t más h y ahí averiguo h. A veces, y es lo más probable, no me va a dar un valor exacto, o sea, no, ese valor de m no va a coincidir, bueno, ahí puedo interpolar, promediar, ¿sí? O quedarme con la que más se aproxime, ¿no? Depende cómo lo quieran trabajar, entre dos edades, ¿no? Si no me da exacto. ¿Puede ser que tu H sea ilimitada? O sea, W menos X menos T. No, o sea, no debería porque vos, el valor de rescate va a ser menor, digamos, vos a partir de ahora vas a dejar de pagar primas, ¿sí? Vos habías calculado la prima suponiendo que ibas a pagar N, ¿sí? Y vos pagaste T. Entonces, con eso calculás el valor de rescate. Y como estás manteniendo el capital y el tipo de cobertura, o sea, necesariamente la H debería darte más chica que la original, ¿sí? Entonces, por más que la original haya sido ilimitada, o sea, en este caso debería darte limitada la cobertura, ¿sí? Que sea la H más chica al plan anterior, o sea, ¿es lo que pasa normalmente o es lo que pasa siempre? Es que es lo que tiene que pasar siempre por lo que estamos haciendo. O sea, vos pensás que vos en algún momento de la cobertura decís, bueno, no quiero pagar más primas. O sea, vos contrataste una cobertura y tenías que pagar primas, suponete, todos los meses durante 10 años, ¿sí? Vos querías una cobertura de muerte, suponete que vos tenías esto, tu prima pura única, era que vos querías una cobertura de 100.000 pesos y que sea de muerte y que sea ilimitada, ¿sí? Vos querías contratar esto, dijiste, bueno, lo voy a contratar pagando primas también de manera ilimitada. O pagos limitados, supongan que sea bueno. Entonces digo, bueno, pago N primas, que van a ser la PX1 por la X0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora, vos acá tenías la N, después continuaba porque era ilimitado, y te parás en un momento T
anterior a N, ¿sí? Y decís, no quiero pagar más primas, ¿sí? Ahí te puedes plantear estas tres situaciones. Es decir, bueno, voy a la compañía y pido que me paguen el rescate, ¿sí? Y listo, ahí te llevas el dinero y ya está. Otra opción, seguro saldado. Digo, bueno, no voy a pagar más primas, quiero mantener la misma cobertura que sea de vida y que sea de muerte y que sea ilimitada, pero entonces no me va a cubrir 100.000. Me van a decir, bueno, por las primas que pagaste te alcanza para 80.000. ¿Sí? Y la tercera opción, que es está prorrogado, es, quiero mantener una cobertura de muerte con capital asegurado 100.000, entonces te van a decir, bueno, por las primas que pagaste te alcanza para, en vez de que sea ilimitado, bueno, que sea hasta los 80 años. ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Sí, sí, se entiende, gracias. ¿Segura? Sí, sí, te juro que entendí. Bueno, no tengo problema que me vuelvan a preguntar si no queda claro. O sea, a veces por ahí lo están viendo de otra manera o por algún motivo no queda claro, lo repetimos. Pero básicamente está pagando menos primas porque a partir de un determinado momento deja de pagar las primas, entonces con lo que pagó hasta ahora, deducido lo que debía de gastos de adquisición, todos los riesgos que corrieron obviamente, porque me baso en la reserva, y este costo de antiselección que habíamos llamado con la letra beta, deducido todo eso, le alcanza para mantener la cobertura, pero sí o sí achicando algo, o el capital o el plazo. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, quería aclararles, porque ahora lo estamos viendo de manera teórica, pero si lo quiero hacer de manera práctica, el despeje va a ser más fácil si es un seguro saldado, porque despejo directamente el capital. Si es un seguro prorrogado, en función de los valores de conmutación, o sea, despejo el valor de conmutación que dependa del plazo que no conozco, y ahí identifico, ¿no? Voy a la tabla, busco ese valor, identifico a qué edad corresponde, es probable que no esté el valor exacto, entonces esté entre dos edades, ahí, bueno, pueden promediar o hacer algún tipo de interpolación para ser más exactos, como quieran, para decir, ¿no? Hasta qué edad le alcanza. ¿Alguna pregunta con esto, con alguna otra cosa? Sí. En caso de los seguros de vida, uno podría considerar como opción estirar el plazo de diferimiento. Bueno, sí, o sea, si es un capital diferido de vida, o sí, o algún seguro que tenga diferimiento, sí, ahí sería otra opción porque, bueno, ahí vos al estirar el diferimiento estás haciendo más barata la cobertura también, ¿sí? O sea, en realidad puedes hacer cualquier modificación que haga que la cobertura sea más barata, ¿sí? Acá el ejemplo está con muerte, entonces con muerte es directo que se reduce el plazo, pero está perfecto así la pregunta. Si es de vida, puedo alargar el diferimiento. Y después, si hay gastos de liquidación y era un seguro diferido con primas en el diferimiento, ¿podríamos considerar de alguna forma que los gastos de liquidación tienen un efecto positivo en el valor de rescate? A ver, déjame que lo piense. Vos decís que había gastos de liquidación. Vos decís porque, por ejemplo, si fuera de muerte y yo estoy reduciendo el plazo, el gasto de liquidación también sería menor, que tendría que sumar. ¿A eso te referís? Yo lo estoy pensando como que vos estás pagando por algo, por un gasto que, nada, como estabas en el momento de diferimiento, de alguna forma la aseguradora nunca hizo ese gasto. Entonces, No, bueno, eso no, porque ahí es como que digas, bueno, no me morí, entonces no resto el riesgo. O sea, lo que corrió, corrió. Digamos, vos calculás el gasto de liquidación con esa prueba, es una contingencia, o sea, no sabés si realmente se va a liquidar o no,
No, en ese sentido no. Porque si no, con ese sentido te tendrían que devolver, ponerle, no, como no morí, devolverme toda la prima, por ejemplo. ¿Sí? El riesgo corrió. O sea, si la contingencia no sucedió, o sea, más allá de que sea en el plazo de diferimiento o no, ahí para mí no correspondería. Ok, perfecto. Eh, pero yo lo había entendido por el lado de que si después, pero bueno, creo que ahí estoy haciendo igual más lío por ahí, más rebuscado y no venía por ahí. En general igual ya les digo, o sea, si bien estas deducciones tienen que ver con los gastos y con esta antiselección que se produce, como les decía antes, o sea, en la práctica se utilizan porcentajes y bueno, depende de la cantidad de primas, ¿no?, que pagó, en función de la cantidad de primas que tenía que pagar, se aplica, digamos, un porcentaje y listo, como algo más aproximado y no tan exacto de cuánto debía o cuánto es del costo de antiselección. ¿Sí? Como que en la práctica directamente, bueno, se le quita el 10, se le quita el 15 y listo. Si el gasto de adquisición es, por ejemplo, sobre prima de tarifa, vos pones prima de tarifa por el porcentaje que sea y eso lo dividís por la A de la, digamos, Claro, sí, exacto. Sí, Okay. ahí me olvidé aclararlo, pero no sé si estaba en el libro o acá mismo en la presentación, pero sí, acá está planteado como que es alfa pesos, pero si es sobre prima de tarifa, sí, sería alfa por prima de tarifa sobre la A, digamos, la AX0N como está ahí, y multiplicado por todo lo que faltaba, o sea, por la X más T, 0N más T. ¿Sí? Y siempre son solo de adquisición, o sea, si vos me decís que también pagás sobre cada prima de tarifa un determinado porcentaje, esos ya corren como Claro. periodos, si no lo tengo en cuenta. Exacto, ahí no, porque, digamos, el valor del rescate, como les digo, ya es, o sea, yo quiero llevarme la plata, entonces la reserva sería todo lo que me correspondería. Pero después ahí la compañía me dice, bueno, no, pero pará, porque vos para contratar el seguro tenías este gasto inicial que lo prorrateamos, entonces me tenés que pagar toda la parte de prorrateada que no pagaste. Ahora, si la compañía me decía, bueno, aparte yo te cobro tal porcentaje de la prima como un costo de cobranza. Entonces, si yo no voy a seguir pagando primas, tampoco me va a corresponder ese gasto de cobranzas. ¿Se entiende? O sea, los periódicos no me corresponden porque yo no pago más prima. Ok, sí, perfecto. Los iniciales, los de adquisición, sí, porque eso yo lo tendría que haber pagado el día de la adquisición y por una cuestión de que se calcula la prima de manera nivelada, se prorrateó. Pero lo que es periódico ya no corresponde. ¿Estamos? Igual, bueno, muchas veces en la práctica por ahí no aclara nada, entonces, bueno, calculan el saldado o el prorrogado a veces a partir del valor de la reserva, ¿no? O sea, si el ejercicio no aclara cómo eran los gastos o cómo es el costo de antiselección, ¿no? A veces en la práctica lo resolvemos con el valor de la reserva. Si tienen los gastos iniciales, sí, obviamente los restan. Y si me dan el dato de algún cálculo de la antiselección, también lo resto. Esto igual seguro lo ven con los chicos en las prácticas. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Hasta acá llegaba, digamos, la presentación. Esto era lo último que no habían llegado a ver con Pau de reservas. Pero si quieren hacer preguntas, me quedo. Sí, Marina, una consulta. Dale. ¿Vimos algo, o sea, de fraccionarios? Solo lo que vimos con Paula el otro día, ¿no? No es que vamos a seguir viendo
fraccionarios. Todo. Calculo que ya, o sea, ¿qué vieron? ¿Cómo se hace de manera exacta y cómo se hace de manera aproximada? Claro, sí, solo eso. Sí, O sea, sí, de sí, sí. fraccionarios es esa idea. Después, no sé si hay alguna, o sea, no es seguida esta, pero puede ser que haya alguna clase de reservas cargadas o reservas modificadas que dé Pau también. Ah, Eh, pero no me acuerdo cuándo porque modificamos un poquito el cronograma. Pero me parece que hay alguna clase más, sí, ya como más de esos temas, ¿sí? De reservas cargadas o reservas modificadas. claro. Entonces, Eso a veces llegamos, a veces no. no, te quería preguntar, viste que en un momento le explicaste a una compañera uno que era fraccionario y Sí, un cuarto en vez de uno. ¿Me sí. vas a explicar eso? Perdón, porque no sé si... No, No. sí, eso es una cuestión de notación, ¿eh? O sea, Sí, no, ustedes, digamos, o sea, cuando acá todas las reservas estas eran con primas anuales, ¿no? Cuando uno escribe la reserva y las primas son anuales, escribíamos BXT1, ¿sí? Y esto significaba la edad del asegurado cuando contrató el seguro, las T primas que pagó, y esto era que era un año después de la prima número T, sí, ¿sí? Ahora, si esto es, por ejemplo, si las primas, o sea, esto es reserva con T primas pagas un año después de la prima número T. Esto sí pagaba N primas anuales. Ahora, si pagas primas, por ejemplo, semestrales, ¿sí? Paga 2 primas por año y a mí me dicen, calcula la reserva con T primas pagas, yo la escribo así también, ¿sí? sí, Yo en ese, realidad la escribo así, sí, pero este uno, si yo lo escribo así, sería un semestre después de la prima T, claro. Ah, buenísimo. ¿sí? Sí, Algunos, entonces, como es un semestre, algunos ponen un medio acá. O sea, eso es notación, ¿sí? Está bien escribirlo de las dos maneras, como claro, que no está unificado el criterio, genial. No, esa... ¿sí? Sí, gracias. Yo siempre lo tomo como, o sea, o por lo menos cuando hacía más ejercicios y eso, lo tomaba como periodo, entonces digo, bueno, no importa si es semestral, bimestral, trimestral, o sea, es un periodo después. Con la reserva igual no pasa nada, pero después también afecta a las fraccionarias, ¿no? O sea, porque si es semestral y me dice 2 meses después de la número 15, bueno, ahí algunos van a poner 2/12 de 2 meses, y con esta notación tendría que poner un tercio, porque si la prima es semestral y yo me estoy parando 2 meses después, ¿se entiende la diferencia? Sí, como que lo vas ajustando de acuerdo a lo que te pide. Por eso, o sea, no sé, capaz elijan una y traten de no marearse o aclaren siempre lo que quieren poner y listo, ¿sí? Sí, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta?